Tras 3 meses y medio de audiencias, la justicia francesa condenó a 20 años de prisión a Dominique Pelicot, el hombre que drogó a su esposa durante una década para violarla y someterla a abusos cometidos por desconocidos. El veredicto fue recibido con cierta decepción, ya que establecía la pena máxima para el autor intelectual, pero no para sus cómplices. Ante el resultado, más que señalar posibles fallas del tribunal, es mejor resaltar la extraordinaria fuerza de la mujer que, tras ser violada en su propia casa, tuvo el coraje de romper el silencio y buscar justicia. Dominique Pelicot, de 71 años, confesó haber drogado a su esposa Giselle, de 72 años, y haberla ofrecido a 83 hombres para violarla, 50 de los cuales fueron identificados y juzgados. Entre 2011 y 2020, Giselle fue víctima de al menos 92 agresiones sexuales que fueron filmadas por Dominique. Giselle Pelicot, de 72 años, vivía en la ciudad de Massan, en el sur de Francia, con su entonces marido, Dominique Pelicot. La vida en la pequeña ciudad de unos 6.000 habitantes fue descrita como tranquila y bastante familiar. Dominique Pelicot, de 72 años, dijo que creció en un entorno familiar dañino, con un padre autoritario y tiránico. Según su abogado, sufrió una serie de traumas en la infancia antes de caer en la perversidad. Según la defensa, el acusado tenía doble personalidad. El responsable de la violación masiva también fue acusado de otros 2 delitos. En 1991 fue nombrado sospechoso de la violación y asesinato de Sophie Narme, una agente inmobiliaria. Él negó cualquier implicación y el caso fue desestimado. En 1999, una nueva acusación de violación contra otro corredor, en la región parisina. En este caso, admitió su participación después de que se comprobara la presencia de su ADN en la víctima, pero el caso ya estaba archivado. Estos desconocidos, de edades comprendidas entre 22 y 70 años, con profesiones diferentes como bombero, enfermero, periodista, guardia de prisión y militar, obedecieron las instrucciones de Dominique Pelicot. Queriendo un cuerpo femenino sumiso para penetrar, tuvieron sexo en silencio con una abuela jubilada, cuyo cuerpo fuertemente sedado parecía una muñeca de trapo. Había 50 hombres siendo juzgados en el tribunal, todos ellos viviendo en un radio de 50 kilómetros de Mazan, una pequeña ciudad en el sur de Francia donde vivían los Pelicot. Eran, aparentemente, como cualquier otro hombre. Ninguno de los 50 acusados, cuyas edades oscilan entre los 27 y los 74 años, fue absuelto. Pero con la excepción de Pelicot, todos los acusados recibieron sentencias más cortas que los 4 a 18 años solicitados por los fiscales. Giselle se convirtió en un símbolo del feminismo por haber aceptado que el juicio fuera público y los vídeos de los abusos fueran vistos sin restricciones en la corte para que la vergüenza cambiara de bando. ¿Cómo se enteró la víctima que estaba siendo violada? Giselle descubrió que había sido violada con frecuencia por casualidad en 2020. Ese año, Dominique fue captada intentando filmar bajo las faldas de 3 mujeres dentro de un supermercado. Tras su detención, Giselle fue citada a declarar en la comisaría. Los agentes luego mostraron fotografías y vídeos que revelaban que ella había sido violada por desconocidos dentro de su propia casa. La víctima estaba visiblemente inconsciente en las imágenes. La policía descubrió estas imágenes después de confiscarle una computadora a Dominique. Los investigadores también encontraron conversaciones entre el acusado y otros hombres, en las que les invitaba a tener relaciones sexuales con Giselle. Vi todos los videos. No son escenas de sexo, son escenas de violación. 2 o 3 de ellos son sobre mí. Me sacrificaron en el altar de la adicción.
dijo la víctima durante una entrevista en septiembre. Giselle sentía dolores pélvicos y tenía fallos de memoria. Dominique la acompañó a las distintas consultas que tuvo para investigar lo que sucedía, sin que ningún médico sospechara que su malestar era producto de sumisiones químicas y abusos sexuales. El diagnóstico salió a la luz de la peor manera posible. Dentro de una comisaría, cuando los agentes le revelaron a Giselle que había sido violada en su cama por su propio marido y por otros hombres que él mismo había invitado a participar en las agresiones. Le tomó 2 años reunir el coraje para ver los videos de sus violaciones. Entre los acusados se encontraban un carpintero, un cocinero, un camionero, un bombero, un enfermero, un obrero, un fontanero, un carnicero, un trabajador temporal, un repartidor, un vendedor, un guardia de prisión, un soldado, un periodista, un jardinero, un gerente de un restaurante, un electricista y un panadero. La mitad estaban casados o en pareja y 37 de ellos tenían hijos. Un caleidoscopio de la sociedad francesa que revela que el violador no es un monstruo, sino un hombre normal, que trabaja, está casado y tiene hijos. El criminal podría estar dentro de su casa y el arma podría ser la medicina guardada en el armario. Dominique Pelicot dejó claro que no hay lugar seguro en el mundo para ser mujer. ¿Cómo ocurrieron los crímenes? Durante el juicio, Dominique Pelicot admitió haberle administrado dosis de tranquilizantes a Giselle sin que ella lo supiera. Para ello, mezcló los medicamentos con la comida y la bebida. Luego, en un sitio de citas francés, invitó a otros hombres a violarla. Según las investigaciones, Dominique pidió a los hombres que no despertaran a Giselle. También aconsejó a los abusadores evitar el uso de perfume o tabaco para no dejar olor. Además, los violadores se desnudaron en la cocina para evitar dejar la ropa en el dormitorio de la pareja. Las actuaciones judiciales también indican que Dominique participó en las violaciones y filmó los crímenes. No pidió dinero a cambio. Algunos de los acusados afirmaron que no sabían que la víctima estaba drogada y afirmaron que pensaron que estaban participando en una fantasía sexual de la pareja. Por otro lado, Dominique dijo que todos sabían que la mujer estaba inconsciente. ¿Por qué la víctima decidió hacer público el caso? Giselle Pelicot habló por primera vez sobre el caso durante los primeros días del juicio, en septiembre. En ese momento, criticó que ninguno de los abusadores denunciara lo ocurrido. Estos señores se permitieron entrar en mi casa. No me violaron con un arma apuntándome a la cabeza. Me violaron con total conciencia. ¿Por qué no fueron a la comisaría? Incluso una llamada telefónica anónima podría haberme salvado la vida. Mi vida, dijo. Dada la gravedad del crimen, Giselle tuvo la opción de permanecer en el anonimato. Sin embargo, decidió dar la cara y exigir autorización para el acceso público al juicio. Según sus abogados, la víctima hizo esto para que no volviera a ocurrir otro caso similar. El coraje de Giselle la ha convertido en un ícono feminista, inspirando a otras mujeres a denunciar a los abusadores. También fue nombrada una de las mujeres más influyentes del mundo en 2025 por la cadena británica BBC. En octubre, la víctima comentó que le gustaría ser un ejemplo de coraje para otras mujeres que han sido violadas. No quiero que las víctimas se sientan más avergonzadas, pero los agresores sí, afirmó. El juicio. El juicio contra Dominique Pelicot comenzó el 2 de septiembre en Aviñón, en el sur de Francia. Durante las audiencias, su hija Caroline también descubrió que su padre guardaba fotografías de ella desnuda. Según la prensa local, al escuchar las imágenes, Caroline salió de la sala temblando y llorando.
sus dos hermanos la ayudaron y regresó solo 20 minutos después. Las fotos en cuestión fueron encontradas en la computadora de Dominique, en una carpeta llamada Alrededor de mi hija desnuda. Dominique negó haber drogado y violado a su hija. Sin embargo, Caroline dijo a la prensa francesa que dudaba de su padre. Otro caso que llamó la atención durante las audiencias fue el relato de Jean-Pierre Maréchal, amigo de Dominique. Dijo que copió el método utilizado por el acusado para violar a su esposa. Durante su testimonio, Maréchal afirmó que Dominique también violó a su esposa. Dijo que lamentaba el crimen. El amigo del acusado también fue declarado imputado en el caso, a pesar de no haber abusado de Giselle. En la última audiencia del juicio, el lunes 16, Dominique pidió perdón a la familia y dijo que admiraba el coraje que tuvo Giselle para hacer público el caso. Todos aquí, a pesar de la presunción de inocencia, son culpables, igual que yo, dijo. Al renunciar a su anonimato, Giselle expuso la gravedad de los crímenes, dificultando la defensa de los acusados. Guiados por sus abogados, los acusados afirmaron que creían estar participando en un juego sexual. Muchos dijeron que pensaban que Giselle estaba al tanto. Otros argumentaron que, dada la aprobación de su marido, no imaginaron que se tratara de una violación. Los videos que muestran a Giselle inconsciente, a veces roncando, con su cuerpo pesado sobre la cama, ayudaron a refutar los argumentos. La crudeza de las escenas desató un profundo debate sobre el concepto de consentimiento. Algo tan simple, pero poco comprendido en sociedades que aún viven con el machismo estructural, hasta el punto de iniciar una amplia discusión para incluir la definición de consentimiento en el acto sexual en la Constitución francesa. Quería, al abrir las puertas de este juicio el pasado 2 de septiembre, que la sociedad pudiera apropiarse de los debates que allí se produjeron. Nunca me he arrepentido de esa decisión, dijo Giselle a los periodistas este jueves, 19, tras el veredicto. Ahora confío en nuestra capacidad para lograr colectivamente un futuro en el que todos, mujeres y hombres, podamos vivir en armonía, con respeto y comprensión mutua, añadió. Al aceptar mostrar su cuerpo desnudo, violado por tantos hombres, Giselle hizo que el proceso ganara otra dimensión y se hiciera conocido en todo el mundo. En las primeras audiencias, Giselle compareció ante el tribunal con gafas de sol, pero después de verse rodeada de la solidaridad de otras mujeres, su mirada apareció y se volvió más altiva. Miles de mujeres acudieron a las audiencias y se manifestaron en las calles portando carteles con la frase «para que la vergüenza cambie de bando». Giselle lleva la fuerza y el dolor de una mujer que compartió 50 años con un marido, a quien amó profundamente y que necesitaba reconstruir su vida. El coraje de esta mujer, que después de tanto sufrimiento permaneció sobria y firme para enfrentarse a sus agresores y a una sociedad enferma, conmovió no solo a Francia, sino al mundo entero. El poder de Internet. La plataforma en la que Dominique Pelicot buscaba hombres que violaran a su esposa era un sitio web francés no moderado, lo que facilitaba reunir a personas que compartían intereses sexuales sin ninguna restricción que en la era anterior a Internet. Ahora el sitio ha sido cerrado. Uno de los abogados de Giselle comparó el sitio web con un arma homicida y dijo al tribunal que sin él el caso nunca habría alcanzado tales proporciones. Pero Internet también ha desempeñado un papel importante en el cambio gradual de actitudes hacia el sexo en entornos consensuales y no abusivos, normalizando lo que antes muchos consideraban extremo. ¿Qué dicen los hijos de la expareja? El matrimonio Pelicot tuvo 3 hijos: Florian, 38 años, Carolina, 45 años, y David, 50.
Caroline es la autora del libro Y yo no pude llamar a mi padre, y declaró durante el juicio que creía que su padre, como ahora se refiere a Dominique, también la violó. Según la investigación, en una computadora se encontraron fotos de ella y de dos nueras de Dominique. En algunas de las imágenes, las mujeres aparecían desnudas. El acusado niega el abuso. Florian y David se hicieron eco de las palabras de Caroline. Ante el tribunal, ambos defendieron a su madre y pidieron sentencias duras para los acusados. David dijo: «Mi familia quiere luchar y seguirá haciéndolo, y sobre todo, esperamos que en el futuro podamos borrar de nuestra mente al hombre que está a mi izquierda», dijo, refiriéndose a la posición en la que se encontraba Dominique en la corte.